Buenos días, amados hermanos. ¿Estamos listos? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por lo que somos en Cristo. Gracias por lo que tenemos en Cristo. Gracias por lo que podemos hacer a través de Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Él es nuestro Maestro. Él nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a dar luz, entendimiento, revelación. Gracias, Padre. Así que esta mañana estamos listos, expectantes de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Cada uno con la suya. ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está la tuya? Amén. Muy bien, hermanos míos. Bueno, yo vengo de Chile, pero soy más peruano que la chicha morada. ¿Ya? Así que, tranquilation. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Y me emociona ver tantos ministros, hermanos, tanta gente que uno ha dejado de ver. La gracia de Dios es el poder y la habilidad de Dios a favor nuestro. Son las riquezas de Dios para todo aquel que cree. A la cuenta de nuestro Señor Jesucristo, Él la paga. Mejor dicho, Él ya la pagó. Amén. Jesucristo se volvió aquello en el cual nosotros éramos, con el fin de que nosotros nos volviéramos en lo que Él es, que es Jesús, justo, entonces somos justos, que Él es Jesús, santo, entonces somos santos, que Él es Jesús, Él es sano, entonces somos sanos. Él se volvió lo que nosotros éramos, pecadores, para que nosotros nos volviéramos lo que Él es. Esa era la finalidad, ese era el objetivo de la obra de Jesús. La gracia de Dios es la que debe crecer en nosotros, debe trabajar en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. La gracia de Dios es la que nos hace madurar, nos hace crecer, no la ley. En 2 de Pedro, dije 1 Corintios 15, déjamelo ahí un poquito, 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, dice el verso 18, yo lo voy a leer en la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos. La Reina Valera dice, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la PDT lo dice así, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. O sea, dice que a medida que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, es la medida que nosotros vamos a crecer en esa gracia. Amén. La gracia, favor inmerecido, es como una habitación donde está todo lo que nosotros necesitamos para vivir aquí en victoria. Todo lo que nosotros, tú y yo necesitamos, sea sanidad, prosperidad, fortaleza, cualquier cosa, es una habitación llamada la gracia de Dios. Y dice que nosotros crecemos en esa gracia a medida que nosotros conocemos su generoso amor, su gracia. Es por eso que es muy importante, ¿no?, escuchar la gracia de Dios, porque lo que realmente escuchamos cuando escuchamos el tema de la gracia es el amor de Dios, su inmenso amor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Creo que todavía no hay cáscara, ¿no?, de plátano. 1 Corintios, capítulo 15, ahora sí, vamos al verso 10.
en la Reina Valera del 60 nos dice de esta manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Pablo no dijo, soy lo que soy porque dejé de fumar, dejé la coca, dejé el crack, dejé los carretes, versión chilena, dejé las fiestas. No, él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia, no por lo bueno que él hizo o por lo malo que él dejó de hacer, sino por su gracia. Amén. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso significa que la gracia de Dios puede ser en vano para cada uno de nosotros, para alguien. O sea, ¿existe la posibilidad que la gracia de Dios sea en vano para alguien? Sí, Pablo lo dijo. ¿Y cómo podría ser? Si no lo tomamos, si no lo recibimos. Porque no se compra, solamente se recibe. Amén, se toma. Pero Pablo dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Yo te pregunto, ¿la gracia de Dios está siendo en vano para contigo? Dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pareciese que Pablo está entrando en orgullo, ¿no? Porque él dice, he trabajado más. Dice, más que todos ellos. Quizás se refería más que Pedro, más que Apolo, más que Esteban, más que Lucas. Dice, trabajó más que todos ellos. Parece que entra en orgullo, pero él termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que lo que está diciendo Pablo es que él le sacó el jugo. ¿Se entiende esa expresión? Le sacó el jugo, lo aprovechó al máximo. Amén. La obra de Jesús. Ahora, para que nosotros podamos aprovechar la gracia de Dios a lo máximo, necesariamente hay que dejar lo nuestro. Amén. Cuando Pablo habla de estar bajo la ley, ese término que Pablo usa, se refiere a no depender de nuestras obras, ¿no? Cuando él se refiere a estar bajo la ley, él se refiere a no confiar en nuestro obrar para cumplir la ley. Entonces, para que tú y yo podamos sacar el provecho de la gracia de Dios, necesariamente tengo que dejar de confiar en mi carne, en mi churrasco, en mi bife. Amén. Cuando Pablo habla de la carne, ¿no? Pablo dice que no debemos caminar en la carne, sino en el Espíritu. No necesariamente Pablo se está refiriendo cuando habla de la carne, a no caminar en pecado. Se está refiriendo a nuestra autosuficiencia, a confiar en nosotros mismos. ¿Me están entendiendo? Vamos al verso 9. Digan gloria a Dios. Hermano, ¿puedo apuntar lo que dijeron gloria a Dios? Verso 9. Porque yo soy el más pequeño, en otra traducción dice el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Algunos creen que aquí Pablo entró en depresión. Algunos creen incluso, he escuchado algunas opiniones, piensan que Pablo tiene una mala autoimagen de sí mismo, por eso que él dice que él se considera insignificante, el pequeño o el más pequeño de todos los apóstoles. Incluso piensan que Pablo lo dijo porque él era un predicador tan pequeñito, imagínense, ¿no? Lo que cuentan, ¿no? Era muy pequeñito, muy bajo de estatura, calvo y encima guatón. Y que le decían torero de cuy. Y es por eso que él dice esas cosas, ¿no? Pero no es así, ¿amén? Esa no es la idea que Pablo está diciendo aquí en el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Lo que él quiere es magnificar la gracia de Dios. Amén. Lo que él está diciendo es que si fuese para ser un apóstol, para tener un llamado, si tuvieran que calificarme por mis antecedentes, yo estaría descalificado totalmente.
porque yo perseguía a la iglesia. Ahora, para poder comprender mejor lo que Pablo está diciendo en el verso 9, vamos a Hechos, capítulo 22, y vamos a comprender mejor lo que Pablo dice, que él se considera insignificante porque perseguía a la iglesia. Hechos, capítulo 22, el verso 4, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Aleluya. Bueno, tengo 3 horas todavía. Hechos, capítulo 22, verso 4. Dice, perseguí, estoy leyendo en esta traducción que es más clara, perseguí a los seguidores del camino. ¿Sabían que así se llamaba el cristianismo antiguamente? El camino. Perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Pablo era un asesino. Dice, hasta la muerte. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote, verso 5, y todo el consejo de ancianos, dice, pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Amén. Vamos a Hechos 26. Aprovechemos que estemos en Hechos. Hechos 26. El verso 9. Otra vez en esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, Hechos 26, verso 9, dice, yo solía creer que mi obligación, estamos hablando de antes que Pablo se convierta, ¿no? Saulo, me parece que Lucas en Hechos cambia el nombre de Saulo a Pablo a partir del capítulo 9, si no me equivoco. El verso 9 dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Pablo dice que dio su voto. No sé si usaban este dedo para dar su voto. Y sabemos que fue el caso de Esteban. Amén. Él dio su voto para que mataran a cristianos. Quizás no usó este símbolo, quizás. Pero Pablo, lo que quiero decir que Pablo estaba lleno de odio. Él era un asesino. ¿Me están entendiendo lo que quiero llegar al punto? Amén. Vamos a Gálatas, capítulo 1, y vamos a ver un poquito más acerca de la actitud de Pablo contra la iglesia. Gálatas, capítulo 1, el verso 13. Y estamos comprendiendo mejor porque Pablo dice, yo me considero un apóstol, el más pequeño de todos, insignificante porque perseguí la iglesia. ¿Pero de qué forma persiguió a la iglesia? En Gálatas capítulo 1, el verso 23, podemos leerlo, dice, todo lo que sabían de mí, la gente, dice, los judíos, lo que la gente decía, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente otra vez, el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. El que él destruía a la gente, los mataba, lo que él quería destruir era la fe de la gente. Amén. El verso 13, yo quiero que por favor presten atención al verso 13 y 14, el mismo capítulo 1 de Gálatas, dice así. Ustedes saben cómo me comportaba cuando
pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia. ¿Cómo persiguió? Violento era Pablito, ¿eh? Con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Hice todo lo posible. ¿Por qué? Por destruirla. Verso 14. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Yo superaba ampliamente. No, si él superaba un poquito, casi nada, era casi igual que todos los fariseos. No, en mi traducción dice que él superaba ampliamente su celo por las tradiciones judías. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, sabemos cómo, por estos versículos, sabemos cómo era el corazón de Pablo antes de convertirse, lleno de violencia, lleno de odio. Amén. Y daba el visto bueno para que los cristianos mueran. ¿Me están entendiendo? Ahora, Pablo, aquí, ¿no? Él dice, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo. Por lo tanto, Pablo, él lideraba a los fariseos en cuanto a lo que él hacía. Él no era un mediocre. No, de repente Pablo, lo que pasa es que de repente Pablo era tan mediocre que igual lo iban a echar. Entonces, ¿qué perdía? Mejor me paso al cristianismo, dijo Pablo. De repente Pablo era tan insignificante como fariseo, ¿no? Que no tenía liderazgo, así que estaba buscando ya otra pega, otro trabajo, así que mejor se aprovechó del cristianismo y dijo, ahí puedo prosperar. ¿Fue así? No, él tenía un liderazgo. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque quiero llegar a algo. Amén. Él tenía un liderazgo establecido. Y él era uno de los mejores. Él dice que superaba ampliamente en su celo. Y eso era algo, dentro de los fariseos era algo que le daba bastante mérito a él. Amén. Tenía mucho mérito. ¿Por qué tenía que él pasarse al cristianismo? ¿Por qué tenía que hacerlo? Digan gloria a Dios. Si nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11. Aleluya, gracias Señor. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿Cómo vuela el tiempo? Y yo recién estoy comenzando. Ya casi va media hora. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a leerlo del verso 23. Otra vez estoy leyendo esta traducción. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice así. Son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Verso 24. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué masoquista? ¿Por qué tiene que pasar por estas cosas? Si él tenía un buen puesto, si él estaba bien ahí, era líder, estaba a cabeza, era admirado, tenía buena reputación. ¿Por qué tiene que pasarse el cristianismo? ¿Me están entendiendo? Él dice que recibió en 5 ocasiones, en cada una de ellas, 39 latigazos. 39 por 5, los matemáticos, gracias, 195. 195 latigazos, hermano mío.
¿Por qué? ¿Por qué mejor no se queda como fariseo tratando de cumplir la ley? Ahí tiene todo, es líder. ¿Me están entendiendo? Sigamos. Dice, ¿qué pasa contigo, Pablito? ¿Te gusta que te pegue, que te azote? Verso 26 dice, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar por todas estas cosas? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Por qué Pablo tuvo que hacer todo esto si él estaba bien? ¿Está loco? ¿Está loquito Pablo? Primero de Corintios 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Por un lado vemos que Pablo, Saulo, antes de ser Pablo, antes de convertirse, tenía un corazón violento, lleno de odio. Persiguió a la iglesia en una forma violenta, dice, y él dice que ampliamente superaba a todos sus compatriotas. Amén. Pero luego vemos cómo el corazón de Pablo, lo que Pablo quiso decir en 1 Corintios 15, fue cambiado, transformado, de tal manera que Pablo estaba dispuesto a sufrir de esa manera violenta por dar ese mensaje, el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Me están entendiendo? Están muy calladitos. 1 Corintios capítulo 9. ¿Qué pasó con Pablo? Porque vemos pareciese como dos personas diferentes. Un hombre tan violento, lleno de odio, y ahora una persona que está dispuesto por amor a Jesús, por amor a que la gente entienda el mensaje, el Evangelio de la gracia, está dispuesto a que esa espalda reciba 195 latigazos. 1 Corintios capítulo 9, le dije, el verso 22 dice, hablando de la actitud de él, al predicar el Evangelio de la gracia, Pablo dice, verso 22, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia. Hago lo que sea. ¿Cuál era el fin de Pablo? De que la gente conozca el verdadero evangelio. Y él dice, hago lo que sea. Pablo no estaba interesado en edificar su ministerio, su reino. Él no estaba tratando de tener programas de televisión, de ser conocido. Él no trataba de estar en el Facebook y que ¿Cuántos tickets tienes tú? 50. Uy, a mí me han colocado 100 tickets, po. No, Pablo no estaba interesado en esas tonteras. Pablo estaba interesado en que el Evangelio de la gracia sea conocido. Y dice, otra vez, dice que él estaba dispuesto a hacer lo que sea. O sea,
recibir 195 latigazos. Por ejemplo, es una de las cosas que recibió. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Vale la pena para Pablo? ¿Qué es lo que Pablo sabía de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que Pablo conoció de Jesús? Que estaba dispuesto a recibir ese maltrato en su cuerpo y pasar por todas las penalidades. ¿Qué es lo que Pablo conocía de Jesús? ¿Qué es lo que Pablo experimentó del amor de Dios para que él deje ese liderazgo, esa posición que él tenía en medio de los fariseos? Dice aquí otra vez en 1 Corintios capítulo 9, dice el verso 22, quiero volverlo a leer, dice: cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia, lo que sea. Amén. ¿Cuál es la finalidad, hermano mío? Que la gracia de Dios pueda ser conocida. Hago lo que sea, estoy dispuesto a renunciar mi liderazgo. Amén. Digan gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y tenemos que ir descendiendo. Filipenses capítulo 3, del verso 2, son versículos conocidos. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pablo, no solamente él era perseguido por los fariseos, no solamente él perdió su liderazgo con los fariseos, sino que una vez que Pablo se convierte, él también tiene otro grupo que lo persigue, y son los judaizantes. ¿Y quiénes son los judaizantes? Son judíos convertidos. Bueno, Pablo podría haber dicho: ya, estoy en el cristianismo ya, los fariseos me persiguen, pero puedo evitar que los judaizantes me persigan. Ellos son mis hermanos, son judíos creyentes. Así que dejemos que la gracia tenga un poco de mezcla con levadura, con ley, porque eso es lo que los judaizantes querían. Amén, Cristo, amén, sí, pero también hay que cumplir la ley. Y Pablo, él podría haber cedido para que no le den para que no tenga tanta persecución, si ya tenía mucho, ya demasiado, ya. Amén. Así que él podría tener gracia, más mezcla, más ley. Y de esa manera se ganaba a los judaizantes y se colocaba como líder. Y se acabó. Estaba más tranquilo así. Pero Pablo en ningún minuto, en ningún segundo, él cedió a la gracia de Dios, a los principios que él había conocido. ¿Qué es lo que él conoció de la gracia? ¿Qué es lo que él le impactó del amor de Dios? Que estaba dispuesto a que le persiguieran todo el mundo, a que no tenga más mérito alguno. Filipenses capítulo 3, el verso 2 dice: cuídense de esos perros, perdón, ya lo hemos leído, verso 3 dice: pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, confiamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Amén. Para poder aprovechar la gracia, como habíamos leído en 1 Corintios 15, para sacarle provecho el jugo, tenemos que dejar de confiar en nuestra carne, amén, en lo que nosotros pensamos que podemos confiar, y colocar toda nuestra confianza en Cristo Jesús. No depositamos ninguna confianza, mira cómo lo coloca en esta traducción, no depositamos ninguna, digan ninguna confianza en esfuerzos humanos,
Carne, ¿ve? Cuando Pablo habla de la carne, no necesariamente está hablando de caminar en pecado. El hermano está en la carne, está en pecado. No necesariamente. Caminar en la carne es confiar en lo que nosotros hacemos. Amén. Pastor, entonces no hay que hacer buenas, no hay que hacer cosas buenas, sí, pero nuestra confianza está en lo que Él ha hecho, en su obra. Amén. Dice, verso 4, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, así que Pablo, una vez más, ¿no? Pablo no está diciendo, mira, ¿sabes qué? Igual me iban a echar del grupo de los fariseos. Yo era tan malo, tan mediocre, así que igual ya me estaban dando el sobre azul. Ya me iban, así que no perdía nada pasándome a la secta del camino. No, mira lo que Pablo dice aquí en el verso 5. Si él tenía en qué confiar, en sus propios esfuerzos, dice, si alguien tiene que confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad. Miren la palabra que él usa aquí. ¿Cómo perseguía a la iglesia? Con crueldad. ¿Qué pasó con el corazón de Pablo? ¿Quién lo transformó a Pablo? ¿Él solo? ¿Pudo cambiarse? La gracia de Dios. Amén. Dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces, ¿por qué Pablo estaba dispuesto a dejar todo ese liderazgo, toda esa posición, esos méritos? ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a ser castigado, golpeado violentamente? Dice el verso 7, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Qué es lo que Pablo conoció que Cristo había hecho por él? Que él sabía, qué revelación él recibió en cuanto a la cruz, que estaba dispuesto a dejar todo y tomarlo por basura, como él dice, y ser golpeado de esa manera, azotado. ¿Qué revelación él tenía que quizás nosotros todavía nos falta entender más? Dice el verso 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. De conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pablo estaba realmente, grandemente enamorado de Cristo, de su amor. Recuerda que cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Cristo, estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo experimentó de Cristo? ¿Qué es lo que él conocía? Que se volvió tan loco este hombre. Era una locura haber dejado todo lo que él tenía, poseía, y encima que él entregue su cuerpo para que hagan con él trizas. ¿Qué revelación él tuvo de la gracia de Dios? ¿Qué experimentó del amor de Dios? Amén. Hechos 20. El payasito tiene que morir. Que muera el payaso. Si no muere, igual lo matamos, hermano mío. ¿Conoces esa expresión? Es una expresión peruana. Que muera el payaso. O sea, en el circo, cuando el payaso moría, es porque uno ya sabía que la función terminaba.
que muere el payasito. Ya va a morir, hermano mío, ya está agonizando ya. Y si no muere igual. Hechos capítulo 20, amén. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Gracias, Señor. Hechos capítulo 20. Hermanos, antes de ir a Hechos capítulo 20, veo que todavía tengo algunos minutos. Vamos rápidamente a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el verso 28. Colosenses capítulo 1, verso 28 dice: por lo tanto hablamos a otros, estoy leyendo otra vez la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. En otras palabras, que sean justificados. Verso 29, es por eso que trabajo, dice Pablo. ¿Cuál es la finalidad de Pablo? Dice presentar a todo hombre en una relación correcta con Dios. La única manera es a través de Jesucristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él podía presentar a todo hombre justificado, a través de que la persona reciba, tome esa gracia, ese favor inmerecido. Y el verso 29 Pablo dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Cómo hace Pablo su pega, su chamba, su trabajo? Apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro. ¿De afuera hacia adentro? ¿De dónde viene ese poder? ¿De afuera? De adentro. De adentro. Amén. ¿Cómo Pablo está sirviendo a Dios? ¿Cómo Pablo sirve a Dios? Trabaja para que toda persona pueda conocer la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia, tomando la gracia. No lo hacía en sus propias fuerzas. Él como ministro se apoyaba en la gracia de Dios para poder cumplir el propósito que Dios le había dado, que toda persona sea justificado por creer en Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, el verso 28, yo sé que en la Reina Valera dice, tengamos gratitud, Hebreos 12, 28, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Hebreos 12, 28. Pero en la versión King James, esa es la versión que está en inglés, dice así, tengamos gracia y mediante ella sirvamos a Dios. Así lo dice. Incluso hay una traducción, no estoy seguro, no recuerdo muy bien, me parece que la traducción Knox, K-N-O-X, Knox, dice, tengamos gratitud y gracia. Coloca las dos cosas, gratitud y gracia, y mediante ella sirvamos a Dios. Pablo es muy claro, él está diciendo que él sirve a Dios, pero no con su propia fuerza, sino apoyado en el gran poder de Dios. Amén. ¿De dónde sacaba todo ese esfuerzo? ¿Recuerdan que leímos el primer versículo, 1 Corintios capítulo 15? Dice, y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Más bien he trabajado más que todos. Yo le he sacado el jugo. Pero no he sido yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. No es mi diligencia, no es mi esfuerzo humano, es la gracia de Dios actuando en mí. Yo apoyándome en el gran poder de Cristo, dice en esta traducción, dentro de mí. Amén. Ahora sí, hermanos míos, vamos a acabar Hechos capítulo 20. Hechos
Ahora sí que muera el payasito. Si no muere, igual lo matamos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hechos 20:32. Amén. ¿Por qué Hechos 20:22? ¿Por qué continuar tratando de ser justificado? ¿Por qué continuar tratando de recibir las bendiciones de Dios por mérito propio si ya ha habido una persona que lo intentó y fue el número uno intentándolo, tratando de justificarse, cumpliendo la ley? ¿Por qué seguir por ese camino cuando otro hombre ya lo hizo y lo hizo muy bien y él aún así se sintió frustrado, no feliz, había odio en su corazón? ¿Por qué seguir por ese camino cuando otro ya lo hizo y fracasó? ¿Me dejo entender? ¿Para qué si Pablo ya lo hizo, ya pasó por ese camino? No, es que de repente Pablito no lo hizo bien, fue un mediocre. Yo lo voy a hacer bien. No, Pablo era el número, escúchame, Pablo era el número uno en cumplir la ley. Lo hemos leído en Filipenses capítulo 3. Él fue el número uno. En cuanto a la ley, dice irreprensible. Dice que él superaba a sus compatriotas ampliamente en cuanto al liderazgo. ¿Por qué seguir por ese camino si él ya lo hizo y quedó frustrado? ¿Qué es lo que Pablo entendió de Jesús? ¿Qué es lo que él experimentó del amor de Dios, que estaba dispuesto a renunciar a toda su posición, todo su liderazgo y recibir esos 195 latigazos y tener que todo el mundo lo persiga? Los fariseos, los judaizantes. Creo que la única que no le persigue era su suegra, porque era viudo. Podría ser. Hechos capítulo 20, vamos a leerlo del verso 22, hermano mío. Digan gloria a Dios. Realmente a mí me impacta la vida de Pablo, el cambiazo que él tuvo. Hechos capítulo 20, verso 22 dice: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. ¿Qué le espera? Un gran hotel de 5 estrellas. ¿Ah? Un desayuno abundante con sus tamales. ¿Ah? De entrada un cevichito. ¿Ah? De plato de fondo un cuy, un estofado de cuy. No, ¿qué cosa le espera? Cárcel y sufrimiento. ¿Por qué? ¿Pero por qué tiene que pasar eso? ¿Lo están obligando? Pregunto, ¿lo están obligando a él? ¿Le están pagando? Ahí está, eso. Le están pagando harto dinero. ¿Por qué? ¿Vale la pena? Vale la pena el Evangelio de la gracia. Que él sabía que nosotros todavía nos falta saber. Que él experimentó, conoció del amor de Dios que nosotros todavía nos falta conocer. Dice el verso 24: pero mi vida no vale nada para mí, a menos, mi vida no vale nada, dice Pablito, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo llegó al punto de no apreciar su vida, el amor de Cristo. La gracia lo impactó tanto a él que él ya no apreció su vida comparado
con lo que Él conoció en Cristo Jesús. Y Él dice, solamente si voy a usar mi vida, es para que otros puedan conocer lo que yo he conocido, lo que yo he experimentado. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos míos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hemos sido edificados? Muy bien. Los demás me esperan en la salida. Quiero hablar seriamente con cada uno. No. La palabra de Dios nos edifica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, Padre. Gracias por tu inmenso amor. Sabemos, Padre, que a pesar que estamos conociendo tu amor, hay muchísimo más. A pesar que estamos conociendo tu gracia, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Tu palabra dice que es más alto, más ancho, más largo, más profundo, más allá de nuestra comprensión, Padre. Pero estamos en camino, Padre, y vamos a tener esa actitud de Pablo, Padre, de no ceder, Señor, de tomar la gracia como nuestro fin, nuestra manera de vivir y nuestro objetivo, Padre, para que otros puedan conocer lo que nosotros también estamos conociendo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, amados hermanos.